¿Cuál es el límite del apego? ¿Apego o sobreprotección? ¿Cuál es la diferencia? Quédense con nosotros aquí en Nuevos Pasos para conocer esta y otras respuestas. ¿Qué es la crianza con apego? ¿Hasta qué punto es conveniente hacerlo? Hay quienes están a favor, otros en contra. Pues todas estas interrogantes las van a responder nuestros especialistas que nos acompañan en este programa. Y me da mucho gusto saludar a Miguel Ángel de León, psicoterapeuta infantil. ¿Cómo te va, Miguel Ángel? Muy bien, muchas gracias. Aquí listísimo para hablar del apego. Gracias. La mamá invitada en este programa, Leslie Ángeles. ¿Cómo te va, Leslie? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Contrario. Patricia Gutiérrez, quien es psicoanalista, neuropsicóloga, pedagoga. Muchas gracias por invitarme. Al contrario, gracias a ustedes. Pues hablemos de este tema que creo que en los últimos años se habla un poco más de ello. Hay quien dice que se pone de moda, hay quien no. Entonces me gustaría que ustedes mejor me dijeran como qué es la crianza con apego, porque también la podemos relacionar mucho con la dependencia y hasta qué punto es beneficioso hacerlo. Así es. Yo creo que es importante diferenciar tempranamente, máximo 3 años, el crear un apego seguro, una relación muy cercana entre madre y bebé es súper importante. Es la base de seguridad para un ser humano. Claro, desde que la tenemos en el vientre, cuando nace, cuando decidimos amamantar y podemos, porque hay también mamás que quieren amamantar y no se puede por varias circunstancias, y este es el primer vínculo que se crea entre la madre y el hijo. Así es, este vínculo afectivo que es tan fuerte con la madre, lo que permite es generar esta relación con el bebé desde que te lo entregan hasta la parte de amamantarlo y pues todo su crecimiento. Lo importante de aquí es que tú vayas regulando también esta parte de apego con el bebé. ¿De qué forma lo podemos regular? Pues es un instinto, Ajá. sí es un instinto, pero a veces las circunstancias o la situación de que tengas que trabajar o situaciones externas te van a ir permitiendo que tú vayas poniendo así como ciertos límites con respecto a lo que vayas haciendo como mamá. Leslie, ¿tú cómo lo fuiste generando? Sí, pues esto yo creo que ha sido, para mí fue de manera natural. O sea, no Se ha fue sido, dando. se fue dando, o sea, no es algo de que yo me puse a estudiar y así, ay, Y lo planeaste yo y lo voy a hacer así. hacerlo de esta manera, ¿no? Ajá. O sea, ya ahora que lo veo y lo veo con letras, ya vi el nombre de cómo fue mi crianza, ¿no? Con apego. Y yo creo que es algo natural, es algo instintivo, o sea, y es ir cubriendo las necesidades, ¿no? De tus hijos. ¿Cuál es la importancia de esta crianza con apego? Mira, es básico porque, te decía, es la base de seguridad para un ser humano. En la medida que un niño sabe que papá o mamá, o papá y mamá, o la persona que se va a hacer cargo de él, es constante, es predecible, va a cuidar de su bienestar, internamente se va como guardando en el disco duro la imagen, la idea de que hay algo allá afuera que me cuida, que me protege. Y si tú logras eso con tu hijo en los primeros 3 años de vida más o menos, ese niño adelante va a tener éxito en su vida, porque va a tener ya guardado en su corazón la sensación de que es valioso, de que es importante. El apego temprano es fundamental para el buen desarrollo de todo ser humano. Si después le fuera mal en la vida y tú le regalaste eso a tus hijos estos primeros 3 años de vida, ya les das una carta ahí que la pueden sacar en cualquier momento para afrontar la vida con seguridad. Y hay estudios realizados en donde indican que siendo adultos mayores y tuvieron una crianza con apego, son adultos más seguros, más independientes, tranquilos en el aspecto que no son los peleoneros. Hay mucho con relación a este tema, ¿no? Hay una corriente teórica que te habla de 3 tipos de apego. Es el apego seguro, apego inseguro y el apego ambivalente. ¿Cómo lo puedes identificar? El niño que tiene un apego seguro es un niño que cuando encuentra al papá, estoy hablando de niños, Sí. hasta antes de los 3 años, si se angustia, papá o mamá van a hacer aquello que lo tranquiliza de inmediato. Puede ser que al separarse se desorganice mucho, pero cuando llega papá o mamá, se tranquiliza. Si a mí me pasa con mi hija, cuando está llorando, o más bien me ha pasado en que está dormida y yo simplemente voy a taparla, inmediatamente me siente y se levanta en segundos y me dice, mamá. Sí. Claro. Hay otro tipo de niños, hay un experimento muy interesante en el que ponen a un niño con su mamá y de pronto dejan que entre un extraño. Sí. Cuando entra el extraño, el bebé lo voltea a ver y sigue jugando. Su mamá se levanta y se sale y el bebé sigue jugando. El extraño se acerca, trata de hacer amistad con el niño,
El bebé lo ve y sigue jugando, la mamá regresa y el bebé sigue jugando. Mucha gente pensó, cuando se le enseñaba esto, que ese niño era un niño con apego inseguro. A diferencia de otro niño que cuando se sale la mamá, se desorganiza y llora, regresa la mamá y se tranquiliza. Este niño que no reacciona nos está diciendo, aunque las mamás decían que era un apego seguro, que en realidad este niño tiene un apego inseguro. Está tan acostumbrado a que mamá no esté, a que se las tiene que arreglar por sí mismo, que ya no la necesita. Y esa es la base de una patología muy de nuestros días que se llama narcisismo. ¿Y nosotros como padres podemos promover este apego? Así ¿Y hasta es. qué punto sería conveniente hacerlo? Sí, justo el darle la seguridad a tu niño de que estás ahí para cubrir ciertas necesidades, pues también le envías ese mensaje, ¿no? De que va a estar seguro estés o no estés. Y no solamente con respecto a la seguridad, sino el darle de comer, sus necesidades básicas, tú las vas a atender como papá, ¿sí? Y entonces en algún momento cuando no estés, él va a poder cubrir ciertas necesidades a partir de él. Eso es lo que se quiere generar. Yo creo que algo elemental que los padres deben saber con sus hijos para crear un buen apego es, por ejemplo, conocerlos. Yo creo que una tarea básica de todo padre es conocer cuáles son los talentos de tu hijo. Porque en la medida que tú sabes que tu hijo es bueno para cantar, para bailar, para estudiar, para hacer música, lo que sea, y tú nutres y alimentas eso, le vas a dar confianza en lo que él es, lo va a hacer. Yo he tenido casos de muchachos que vienen de familias exitosas, de familias muy inteligentes y que van súper mal en la escuela. Y frecuentemente encuentro que la familia está esperando algo completamente diferente a lo que el niño es. El papá es un pianista maravilloso y quiere que sea pianista. Es que son muchas las expectativas que se depositan en los hijos. Así es. Entonces, ¿ustedes cómo lo han hecho, Leslie? No, pues mira, nosotros lo que hemos hecho es, yo estoy muy cerca de mis hijos, o sea, inclusive algo desde novios, o sea, mi esposo y yo decidimos que cuando tuviéramos hijos me iba a salir de trabajar. Creo que desde ahí se pueden dar cuenta el tipo de crianza que manejo, ¿no? Ajá. Entonces yo me salí de trabajar para dedicarme completamente a los niños, ¿no? O sea, al 100%. Pero también tienes que medir y tienes que hacerles ver que tienen límites. Ahí viene el detalle de la crianza con apego, que no sea desmedida, ¿no? O sea, no dejarlos hacer lo que quieran. O sea, todo debe de tener un control y tiene que tener límites y se tienen que dar cuenta cómo la manera natural de sus actos tienen consecuencias. Por Entonces supuesto. eso lo tienes que tener en mente. Y hay muchos mitos también alrededor de ese tema de la crianza con apego, donde las abuelitas, las mamás, las suegras a lo mejor te dicen, es que no lo cargues mucho porque entonces lo vas a embrasilar, o se va a hacer berrinchudo también si le das mucho tiempo el pecho, ¿no? Entonces, bueno, ustedes nos dirán qué tan cierto es esto o se queda solamente en mitos, así que vamos a continuar después de esta pausa. Bien, pues sí me gustaría hablar como de esos mitos que hay alrededor de la crianza con apego, ¿no? Porque escuchas muchas voces, pero al final de cuentas tu mamá, o más bien tú como mamá, más bien dicho, tu instinto te va a decir cómo hacerlas, ¿no? Que era lo que tú decías, Leslie. Pero a ver, ¿qué hay de todos estos mitos de que lo vas a embrasilar si lo cargas demasiado, que lo dejes llorar en la cuna? Yo no soporto dejar a mi niña llorar en la cuna. mira, eso es bien importante, que los papás tengan confianza en los niños. Normalmente la biología te va a ir marcando. Hay 2 o 3 momentos importantes. Uno muy importante son los dientes. Cuando un niño tiene dientes, te está avisando que ya es momento de destetarlo. ¿De verdad? Ya al niño le salen los dientes alrededor de los 8, 9, 10, 11 meses, ¿sí? Porque ya los dientes ponen en riesgo a la mamá de que venga una mordida y Sí. la pueda lastimar. Y ¿no? duele muchísimo. Otro momento muy importante es cuando el niño empieza a tener control de la pipí, de la popó. Las cuerdas vocales, cuando el niño empieza a hablar, te empieza a decir, por ejemplo, hay muchos papás que le dicen al niño, el coche, run, run, ¿no? Y entonces el niño aprende que coche es run, run. Y hay niños, me ha tocado ver mamás que de pronto dicen, ¿qué quieres? Y el niño dice, Y dice la señora, quiere tortillas y frijoles. Y sí, ¿no? Significa tortillas y frijoles. Y con eso tú vas atrofiando el desarrollo sano y normal de tu hijo. Hay muchas mamás que se angustian de soltarlos. Mira, entre los año y medio, 3, se llama etapa de separación e individuación, porque ya hay suficiente fuerza en sus piernas para sostenerse, ya hay equilibrio. Es un indicador de que si llegaste súper tarde de la fiesta y el niño viene dormidito, no tienes por qué cargarlo. Despierta ese jovencito y a caminar. Sobre todo a las mamás les cuesta mucho trabajo. Los papás somos más de, déjalo, ¿no? Y la mamá ahí va de papachón. Yo creo que ahí lo que dice es súper importante, porque yo creo que aquí un problema que pasa con lo del apego es que, como mamá digo, yo te lo digo por mi experiencia, no te das cuenta. O sea, como lo haces tan natural y tan de instinto, tú no vas viendo este tipo de cambios que van teniendo y tú sigues, pues ahora sí que sería hasta sobreprotegiéndolos, ¿no?
y que ya después se vuelve como un conflicto, ¿no? Le diste en el clavo. ¿Cómo saber esa diferencia entre el Exactamente. apego y la sobreprotección? Pues yo creo que se convierte en sobreprotección cuando ya lo haces con culpa, cuando realmente dices, es que no puedo dejarlo aquí porque le va a pasar esto. Entonces, creo que como papás también un punto importante es confiar en lo que haces. Finalmente el objetivo es cuidar a tus hijos. Entonces, no creo que vaya a ser algo que esté mal para les vaya a ellos, ¿no? afectar. Entonces, es como estar muy atentos a todos estos indicadores, ¿no? Estar como al pendiente de esos y darle realmente lo que necesita, que también no siempre lo que necesita el niño o lo que quiere, no siempre lo que quiere es lo que necesita. Claro. ¿Sí? Pero entonces saber qué sí y qué no. Te digo que la ¿Cómo edad, lo la tenemos edad te va claro? marcando, o sea, tú tienes que ir viendo qué logros va teniendo tu niño y a partir de eso tienes que darte cuenta, si ya habla, ya no tengo que adivinarle. Si ya, por ejemplo, ¿a qué edad esperamos que ya controle pipí, popó? ¿Año y medio, 2 años? 2 años. 3 años. Pues entonces ya no tengo por qué estarle poniendo pañal. Yo he observado muchas mamás que el niño tiene 5, 6, 7 años y tienen que entrar a limpiarle la colita al niño o a la niña, ¿no? Perdón, ¿por qué? Llegan O a una se edad bañan en que a con lo los- mejor también, si es niño, le va a dar pena entrar al baño de las niñas y ellos mismos van poniendo como esos límites. Entonces, ¿cuándo se convierte en un problema esta crianza con apego? Y bueno, hay mamás que todavía a los 4 o 5 años entran al baño, le limpian la colita al niño y es algo que ya no, por supuesto. Sí, que y no. sobre todo si son niños, ya les va a dar pena a cierta edad entrar al baño de las niñas. Entonces ahí también los papás tenemos que aprender a romper estos vínculos y poner límites, ¿no, Leslie? Bueno, por supuesto. Y tú los has, a ver, ¿y tú los has puesto en práctica? Es que no, ¿cómo te explico? Ajá. O sea, esto de la biología creo que no aplicó conmigo. O sea, yo todavía era, o sea, como ven, tengo mucho apego y yo no marcaba estos límites. Pero para mí, o sea, cuando me empecé a dar cuenta es cuando yo empecé a sentir como culpa y como que veía con los otros niños, decía, ellos ya entran al baño de niños, pero yo cómo voy a dejar a mi hijo que entre al baño de hombres. O sea, no puede ser. Claro. O sea, tiene que entrar conmigo. Y ya sabes, Leo así escondido de, ay, hay una niña, ¿no? Entonces creo que es muy importante el descubrir cuándo es el límite del apego. ¿Y cuándo que a es mí el se me momento pasó. también de hacerlo? Claro. Sí, bueno, yo lo que creo es que como papá también necesitas como tener confianza en lo que vas a hacer con el niño y darle estas pequeñas dosis de confianza en él, ¿no? Tal vez sí lo dejo ir al baño, pero estoy así como al pendiente, pero no es un no, ¿sí? Sino como permitir ciertas conductas y ciertas acciones. ¿Y cómo podemos distinguir el apego de la sobreprotección? Ese Porque es ahí nos otro podemos asunto. confundir un poco, ¿no? Sí. Mira, yo creo que es elemental el entender. Primero el niño tiene que intentar, que tratar. Si tú no lo dejas por lo menos intentarlo 3 veces, yo creo que ya estás cayendo en una desesperación, en un nulificar. Los chicos, por ejemplo, que son demasiado protegidos, vas a ver que posteriormente van a ser chicos muy dependientes, muy intimidados, muy miedosos. Una de las bases del bullying puede estar en esto. Le creas un perfil, una personalidad inhibida, donde papá o mamá son súper papá y súper mamá porque hacen todo y resuelven todo. Y justo este momento de los 3 años es un momento donde el niño ya tiene una serie de logros que tú tienes que estar empujando, impulsando. Se dice que psíquicamente hablando, por ejemplo, los niños los fracasos los olvidan muy rápido en este periodo, ¿sí? Se caen y al ratito lo van a volver a intentar. Se equivocaron, rompieron algo y si tú no sobreactúas, si no sobrerespondes, el niño lo va a seguir intentando. A veces hay la angustia de mamá o de papá ante la separación del hijo, porque lo que el niño busca es individuarse, separarse, es el primer momento de la vida, después en la adolescencia es el segundo momento, pero este primer momento tienes que lograr que él sepa separarse de ti, porque hay 2 cosas básicas a lograr. El niño tiene que saber competir y compartir, porque va a entrar ya al jardín de niños. Sí, no, imagínense, yo conozco algunos que tienen 40 años y no han roto el vínculo con la mamá, entonces siguen ahí pegados. Yo conozco a varios. Tú conoces a varios. Sí, entonces por eso hay que aprender a romper estos vínculos. Y yo sé que a veces es muy rico estar como en familia, estar todos pegados en la cama. Somos familia muégano de repente. Pero puede haber problemas y consecuencias esto en la pareja. Digo, hay que buscar también como estos momentos de estar a solas. Porque si vamos todos en familia a todos lados, digo, es bonito, pero hay que tener esos espacios. ¿Tú los tienes, Leslie? Pues ya los tengo, Ya pero los me tienes. costó un poco de trabajo gracias a algunos amigos y todo que me dijeron, oye, a ver, ¿y qué no has ido al cine? Y yo, creo que desde que nacieron mis hijos no voy al cine con mi marido, ¿no? Y así de, ¿cómo? O sea, ¿por qué? O sea, hacíamos todo como muy en familia y todo, y dices, también necesitas espacio para tu pareja, ¿no? Porque creo que es algo que nos falta mucho a las mamás, que vas
por los niños vas cortando mucho con esto, ¿no? Entonces, como que es importante marcar el límite que comentan. Y es básico, porque justamente los 3 años es un periodo donde la función del padre se vuelve bien importante. Justo venir a separar esta relación que hasta ahí es sano, que mamá y bebé estén muy pegados, ahí que haya un tercero estorbando esta relación idílica entre bebé y mamá, es súper sano para que el niño pueda salir a competir con otros, ¿no? Y compartir. Por supuesto, yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer, que podemos solucionar. Ahora sí que, como ya lo decíamos, hay quien está a favor, hay quien está en contra. ¿Por qué? Aquí se están poniendo las cartas sobre la mesa para que las familias, las parejas puedan elegir cuál es la mejor crianza para sus hijos. Yo creo que solamente ustedes pueden saber qué es lo mejor para ellos, ¿no? Pues vamos a continuar hablando de crianza con apego aquí en Nuevos Pasos. Todavía hay mucho por hablar. Ya volvemos. Estamos hablando aquí en Nuevos Pasos de crianza con apego, estamos poniendo las cartas sobre la mesa, dando la información para que cada quien decida si esto le conviene en sus hijos o no. De hecho, yo siento que hay ciertas características que podemos notar en los niños que crecen con apego a los que no. ¿Cuáles serían esas características, Miguel Ángel? Un elemental, un niño con apego va a ser seguro de sí mismo. Un niño con apego inseguro va a ser un niño introvertido, no va a saber defender sus puntos de vista, va a ser el que todo el mundo se lo agarra de barquito, va a ser alguien muy dependiente de mamá o de un amigo o de un grupo de amigos o de la maestra. Son muchachos que de pronto, o muchachas que les cuesta mucho trabajo imponer su punto de vista o saber defenderlo, ¿no? Y claro, no exponen tan fácilmente lo que piensan por miedo también a lo que a lo mejor los otros los vayan a agredir. Porque son muy dependientes, o los vayan a son criticar. muy inseguros, ¿sí? Entonces, al no ir formando una autoestima sólida, una confianza en sí mismo, pues tienden a inhibirse o a tolerar agresiones. Otro extremo, en la misma línea, sería niños que creen que merecen todo y quieren todo, y entonces son los agresivos y los que quieren conseguir todo a base de berrinches, de malas jugadas, no saben competir. Claro. Hace rato hablábamos de saber competir y compartir, esto es clave, ¿sí? Porque son niños que de pronto ni quieren darle al otro de lo que traen y tampoco quieren, no toleran que otros tengan algo que él no tiene. Ajá. Leslie, por decir, en tus hijos, ¿ellos han notado eso con sus compañeros? Sí, claro que sí. Mira, inclusive te voy a comentar algo que me pasó con Leo. Había un compañerito que lo molestaba mucho, ¿no? Le dije a Leo, bueno, ¿qué quieres hacer? Dice, yo quiero ir a hablar con su mamá, porque yo quiero que vea, porque si lo dejo así, de grande va a ser pandillero. ¿Cómo crees? Entonces dije, es impactante, o sea, la reacción que tiene, o sea, y el saber la consecuencia lógica, ¿sí? La consecuencia natural de un acto, ¿no? Pero fíjate que yo resaltaría además ahí la capacidad que él tiene para buscar una alternativa. Exactamente. Que eso me parece bien importante. Tú a tus hijos les tienes que ir enseñando a través de este apego que ellos pueden resolver cosas. Te voy a platicar, hace tiempo tuve un caso de un chico que lo agredían en la escuela terriblemente. Y la mamá y el papá estaban metidos al grado de casi pelearse con los papás del otro niño. El problema se paró cuando los papás se dejaron de meter y permitieron que el muchacho desarrollara herramientas. Hizo una carta al colegio, a la directora y a la dueña, donde movió las cosas para que lo atendieran, porque no le estaban haciendo caso al muchacho. Entonces, si como padres, esto de cuidar, de no sobreproteger, es darle las herramientas para que lo intente. Se va a equivocar, pero tú atrás acompañándolo. Inclusive, Leo a mí me llamó la atención después de eso y habló con la mamá y llega un día y me dice, ya sé por qué fulanito es así, mamá. Le digo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Dice, es que imagínate tener una mamá así, se ve que ni siquiera lo abraza. Entonces es algo impactante. Son detalles importantes. Exactamente. Pero ¿cómo podemos equilibrar esto como padres de familia? Sí, bueno, justo estas respuestas son como el resultado de esta crianza segura, ¿no? De esta crianza con apego, porque lo que permite es que él pueda reconocer sus necesidades y sus emociones y las pueda expresar. Y por supuesto que si tú puedes notar eso en ti, pues lo puedes ver en los demás. ¿Sí? Fíjate que a nivel de pareja también es muy importante que no por los hijos te desvivas y olvides tu vida de pareja, tu vida de individuo, tu vida de mujer por los hijos, ¿no? Claro. Y eso como hombres además nos toca, fíjate, la función paterna, que quiero aclarar, función paterna no es que la hace el papá. Papá y mamá deberían de hacer función paterna. Función paterna básicamente es la capacidad de saber frustrar de manera gradual y adecuada a tus hijos. Yo a veces como hombre tengo que hacer función materna, que es como cuidar, proteger, ¿no? Biológicamente la mujer está preparada para llevar en el vientre y nutrir y demás, ¿no? Bueno, el hombre puede desarrollar una función de protección y la mujer puede desarrollar esta función de frustrar al muchacho.
Y entonces, en esta línea de que el hombre de pronto tiene que entrar a veces a contener a mamá, hay mamás que están muy volcadas sobre los hijos, porque además ideológicamente creemos que es lo que debe de hacer una madre. No, perdón, una madre también puede trabajar, también puede tener sexo. Yo tengo niños que la pareja está en conflicto porque cada vez que a papá se le prende la hormona, el chamaco quiere dormirse con los papás. Y a los papás les cuesta mucho trabajo decirle, señor, usted a su recámara. De hecho, yo en alguna ocasión había escuchado que hay un estudio que se hizo que cuando tienes, por decir, solamente un hijo y que él llora mucho en las noches, que es porque no quieren la llegada de un hermanito. Entonces, lógicamente, pues no va a haber estos encuentros con tu pareja porque estás al pendiente de que el niño ya despertó, ya está llorando, a lo mejor le duele algo, y dicen que los niños hacen esto para llamar la atención. Entre los 3 y los 6 años es muy normal que los niños traten de tener a mamá para ellos y las niñas a papá para ellos. Es un fenómeno que se ha estudiado mucho. No sucede en todos, pero en la gran mayoría sucede. Te quiero para mí, mamá o papá. Los niños te dicen, cuando sea grande me voy a casar contigo. Algunos chiquitos en el consultorio les digo, oye, ¿y tu papá? Lo echamos a la basura, dicen, ¿no? En un discurso pues muy curioso, pero el niño quiere a su mamá para él. Claro. Ahí viene otro momento donde la función paterna debe ser frustrarlo y hacerle saber, tú no entras a la recámara en tal momento, tú no te vayas. Lo que decíamos de poner perdón, esos también límites. algo que decían del apego, el apego no necesariamente viene siendo con la mamá, en etapa ya de preescolar, o sea, cuando También se da entran ya a con la el papá. escuela, ¿no? Y también con las maestras, ¿no? Con O las sea, hay maestras, algo con relación a que no solamente viene siendo el apego con tu papá, con tu mamá, sino también ya una etapa de cuando entran a escolar ya es con las maestras, ¿no? Que se sienten la seguridad y las maestras son las que cubren las necesidades cuando la mamá está ausente, ¿no? Sí, lo que permite dentro del salón es como retomar el ser mamá dentro del aula. Entonces, lo que nosotros como maestros también aportamos mucho a ellos es darles estas pequeñas actividades donde no esté toda tu atención encima de ellos, ¿no? Y eso también lo puede hacer mamá en casa. ¿Cómo qué actividades, Patricia? Pues actividades, por ejemplo, si estás, no sé, lavando los trastes, que el niño sea parte de esa actividad. Que te acompañe. Que te acompañe, que sea un acompañante, no que tú estés volcado todo el tiempo en la atención en ellos. Y poco a poco ir separando y que hagan otras cosas por sí solos, ¿no? Eso va a permitir que también tú retomes tu vida como mujer, como pareja y que también le vayas permitiendo a él alejarse, y no alejarse en el sentido de te desatiendo, sino el que te voy dando pequeñas dosis de independencia para que tú puedas hacer cosas por sí solo. Y por supuesto que a la larga estas respuestas van a dar esas respuestas que dicen sus hijos. Así es, pues ya para concluir el programa, algo que quieras comentarle a nuestros padres que nos están viendo. Pues yo creo que es muy importante tener mucha claridad entre lo que es un apego seguro y una dependencia. Creo que ahí el parámetro sería, tu hijo va intentando cosas, le permites hacer cosas, suéltalo hasta donde él pueda. ¿Como mamá, Leslie? Pues como mamá, que los amen mucho, los abracen, los besen, no los dejen de besar ni abrazar ni nada, pero todo con medida, para que no se pase. Patricia. Bueno, pues yo les digo a los padres que confíen también en lo que hagan, que confíen en sus instintos y que también permitan a sus niños hacer cosas, ¿no? Así es, pues creo que hemos aprendido mucho de este tema, hay mucho por hacer también, y de reflexionar como padres, ¿no? ¿Qué es lo que más nos conviene y hasta qué punto también no llegar a ese exceso? Entonces, saber cuándo poner esos límites. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias a ti. Gracias por habernos acompañado en el programa del día de hoy. Y como padres debemos de comprender y entender a nuestros hijos para no sobreprotegerlos. Yo soy Carmen Muñoz, los veo en el próximo programa de Nuevos Pasos y recuerden que no hay nada escrito para ser padres.